A lo largo del tiempo, la difusión de la información ha ido evolucionando y mejorando para que las personas accedan a ella de una manera simple y fácil. Desde la imprenta en el siglo XVI, pasando por el telégrafo en 1835, hasta la actual revolución de los blogs y las redes sociales, las formas han ido cambiando gracias a las nuevas tecnologías que cada vez son más accesibles para la sociedad. Las redes sociales se están convirtiendo en el medio de comunicación e interacción predilecto y comienza a ganar terreno como estrategia educativa. Ya desde el año 387 a.C., Platón fundó una escuela que tenía como método de estudio el diálogo entre los estudiantes. Es a través del diálogo, la práctica constante de la reflexión y la evaluación de creencias que se logra una comprensión crítica, un aprendizaje. A pesar de que a lo largo de la historia se fue olvidando el valor educativo del método de Platón, desde una visión moderna, este puede ser considerado como una red social, en la que dialogando se construían nuevos saberes. En los últimos años, México ha ido incrementando su cobertura educativa. La educación primaria ha llegado a ser casi universal. No obstante, en otros niveles el rezago persiste. México ocupa el último lugar en nivel de educación y competencias. Es el quinto país con más jóvenes que no estudian ni trabajan. Frente a estas necesidades, la educación a distancia se muestra como una alternativa. Bueno, ahora ya ha ganado la categoría de modelo educativo. Es curioso, conforme van surgiendo estas prácticas educativas, no ganan de inmediato la categoría de modelo. Cuando yo empecé no era un modelo educativo como tal, pero ahora ya se puede hablar de que la educación a distancia es un modelo educativo. La característica que tiene es que el receptor, porque hay que pensar que surgen estos modelos todavía pensando en los modelos de comunicación, ¿verdad? Un receptor que emite un mensaje un emisor que emite un mensaje a un receptor, pues estos dos polos están separados en la distancia. Es lo curioso en este modelo. Mientras en la presencialidad tenemos que estar juntos, viéndonos frente a frente, diariamente si se puede, compartiendo materiales físicos, la educación a distancia lo que hace es intenta distanciar a estos dos polos, al emisor y al receptor, y que todos los contenidos sean digitales. Eso sería, a grandes rasgos, la educación a distancia. Curiosamente, cuando se hace muy buena educación a distancia, lo único que no se siente es la distancia, se siente uno muy cercano. Entonces, este es uno de los desafíos, de acabar con esa categoría de a distancia y decir, es un buen modelo de educación sin distancia, que te hace sentir muy próximo todavía al profesor, aunque el profesor esté en formatos digitales.
La educación a distancia fue motivada en realidad por intereses económicos. En Estados Unidos fue muy claro, ¿verdad? Vamos a pensar en las décadas 70 y 80. Es la educación a distancia rudimentaria, es decir, hacerle llegar a personas que están lejanas de los centros urbanos materiales físicos. Pero se usa la televisión hertziana para que vean clases por televisión. En una parrilla programática, o sea, de 7 a 8, y si no llegabas a tiempo, pues perdías el programa, como cuando no vemos programas de televisión, ¿verdad? Se pierde la clase. Luego, en la década de los 80s, 90s, entonces el Internet, que era este proyecto militar secreto de Estados Unidos, se hace democrático. Y entonces ya la gente puede acceder a algo que se llama en ese entonces la web 1.0, una web unilateral, donde uno solo consumía contenidos pero no podía responder a ellos. Ahí hubo propuestas interesantes, también se utilizó para algunos servicios educativos, son los 80s, 90s. Luego, si entramos entonces a los 90s y al siglo nuevo, hay un boom, las plataformas digitales crecen, se democratizan, ya la web 2.0 ya nos permite contestar a los contenidos que nosotros consumimos, entonces ya podemos escribirle a quien hizo el contenido. Entonces empiezan a surgir muchas posibilidades de educación, de aplicaciones 2.0, y entonces surgen los foros, ¿verdad? Entonces los foros fue un cambio importante, porque entonces todas las teorías educativas sobre el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje entre pares, y que no deba ser tan vertical la palabra del profesor, sino que con mis pares puedo aprender y compartir y colaborar, se empieza a hacer realidad. Empieza a ser realidad algo que ya los teóricos desde Vygotsky decían, ¿no? Y es que entre pares nos ayudamos y alcanzamos esa zona de desarrollo próximo. Había que ver, ¿no? Bueno, pues ese fue para la educación un cambio de época. Y yo creo que ya a partir del 2008, el otro cambio importante es la aparición de los MOOCs, ¿no? Entonces, que tenemos un terreno variopinto de muchas aplicaciones que surgen diariamente, y donde lo único que podemos ver son tendencias educativas, pero no modelos educativos. Y me parece que no sería modelo lo que estuviéramos buscando ahora, sino una suerte de hazlo tú mismo, ¿verdad? Hacerse su entorno personal de aprendizaje propio. Entonces, el acento ahora está puesto en que el estudiante sepa construir, organizarse, saber compartir su propio aprendizaje. Eso sería lo revelador. El e-learning es un modelo formativo que se apoya en la utilización de diferentes herramientas de la red, convirtiéndose en recursos indispensables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de estos recursos son las redes sociales, las cuales proporcionan medios alternativos para comunicarse a grandes distancias a través de una serie de recursos. Es interesante observar el enorme efecto que tienen las redes sociales en la vida cotidiana. México no solo está por encima del promedio del uso de las redes sociales a nivel mundial, sino que además tiene el mayor crecimiento de páginas de fans en Facebook. Los procesos cognitivos de las personas que están aprendiendo se detendrían o irían mucho más lento debido a la gran cantidad de distractores que existen dentro de las redes sociales. No es productivo y no sería eficiente el aprendizaje si se utilizan estas herramientas para enseñar. No está hecho para fines didácticos ni educativos, está hecho para fines de comunicación, para cortar las distancias, y es un distractor para los estudiantes. La falta de dominio de todos los recursos que ofrecen las redes sociales, aunado al hecho de que actualmente son manejadas para la recreación, provoca prejuicios en su uso con fines educativos, bajo el supuesto de que pueden perder el control en la clase,
pues los alumnos perderán el tiempo y en consecuencia no alcanzarán a cubrir los contenidos programados. Si tomamos en cuenta que los seres humanos van construyendo su realidad en la convivencia social, es fácil pensar que aquello que se supone como obstáculo para el aprendizaje en las redes puede convertirse en una ventaja diferencial, ya que por ser un medio atractivo, los estudiantes mantendrán el interés y la motivación necesaria. A través de las redes sociales, los alumnos pueden revisar contenidos actualizados y entrar en enriquecedores debates, que inevitablemente estimularán el pensamiento crítico y acelerarán su proceso de aprendizaje. Las redes sociales pueden ser vistas como un aula después del aula, si se cuida que el grupo de trabajo se mantenga cerrado y que el maestro se convierta en el facilitador del intercambio de ideas y discusiones sin importar el tiempo y el espacio físico. Bueno, siendo una aplicación que nació con la web 2.0, es decir, donde ya no solo se consumían contenidos, sino se podían contestar los contenidos, compartir rápidamente, estar informado rápidamente, las ventajas son precisamente esas, que ya no hay una posición pasiva frente al contenido, ¿no?, de la aplicación, sino que se pueden producir ideas, se pueden producir, ordenar información y compartirlo. Se sienten tan próximos a las redes sociales que yo creo que tenemos que explotar esa opción única que nos da la red. Yo creo que si confiamos en ellos nos deslumbran con todo lo que pueden hacer. Ahora, ¿cómo puede ser verdaderamente educativo, por ejemplo en Facebook o en Twitter, en Instagram, un proyecto? Pues en la medida en que sea no formal, en la medida en que esté informalizado, en la medida que pongamos en sus manos sus necesidades educativas, sus requerimientos, sus tiempos, en esa medida vamos a darnos la oportunidad de ver cómo ellos están aprendiendo por nuevas técnicas. ¿Qué es lo que yo he usado? Preguntas provocadoras. Y después ya me dejo maravillar por cómo ellos comparten la información, cómo ellos ayudan entre, digamos, los que se quedan un poquito más rezagados y aquellos que son muy lúcidos en las redes. Y ¿sabes qué me maravilla y que yo creo que sí puede ser una línea de investigación interesante? Es cómo los chicos y las chicas que en la educación presencial son muy cohibidos, muy tímidos, no lo son tanto en las redes. O sea que yo creo que esa es una buena oportunidad, porque los veo bastante, se explayan muy bien en las redes, y en cambio en el salón a veces cuesta. Yo supongo que es un problema de autoridad, que no se puede tramitar con facilidad en el salón, y en cambio en las redes la autoridad se disipa, y los veo que hasta los que nunca hablan y están en el rinconcito, hacen cosas que me sorprenden. Facebook y Twitter son una de las redes sociales más populares. Si las instituciones educativas las manejan adecuadamente, lograrán provocar en los alumnos un sentido de pertenencia, dado que percibirán que su escuela se preocupa por ellos. Son muchas las actividades que se pueden realizar en Facebook y Twitter. Por mencionar algunas están los boletines electrónicos, tablón de anuncios como medios de comunicación entre profesores y alumnos, hacer resúmenes, compartir enlaces cada vez que descubran algo interesante, seguir a un personaje famoso, realizar debates sobre un tema con el grupo entero, realizar encuestas para conocer la opinión del grupo sobre temas de interés, publicar fechas de exámenes y eventos de la institución. Yo lo que veo importante aquí, lo que quisiera yo reiterar es que el concepto que está moviendo la tendencia educativa es entorno personal de aprendizaje. El acento está puesto ahí, y entonces diseñadores, programadores, educadores, todos tendremos que empezar a ver este nuevo concepto, porque parece que promete. Las fuertes transformaciones de la sociedad global están dejando en claro que el siglo XXI supone una revolución en las reglas de la educación, dando lugar a que las redes sociales se conviertan en herramientas de aprendizaje.